Yo salía corriendo y mi padre me seguía, tío, y yo solo odiaba a muerte, tío. Lo odiaba a muerte y corría a muerte, macho. Y me escondía por las universidades que había al lado de mi casa. Y yo me acuerdo que, bueno, también en el garaje, algunas discusiones tremendas, porque a veces íbamos a hacer un viaje y empezaba el viaje y ya estábamos discutiendo, ¿sabes? Me decían algo y de repente me faltaban y entonces yo me bajaba del coche y salía corriendo. No le contestaba, pero a nada, no hablaba con él. Yo le tengo silenciado a mi padre. Era constante en mi casa, o sea, era hasta aquí, es la última vez, no sé qué, siempre era eso, ¿sabes? Y nunca era la última. Mis padres nos han llevado a todos los sitios del mundo, en plan a París, a Londres, a Roma, tal, pero era una mierda, ¿sabes? O sea, es como si pones un fondo con una estatua de la libertad y nos sentamos a la mesa a discutir, ¿sabes? Es que es una mierda, ¿sabes? O sea... Esto la verdad es que es un lastre que llevo y que voy a llevar siempre, pero... no es lo peor. Tampoco es que haya que pensar que van a venir cosas peores, pero... bueno, esto ya hace como 4 años o así. La verdad es que han cambiado muchas cosas. Y no sabría si decir para bien o para mal. Cuando tenía 19 años, ahora voy a cumplir 23, me diagnosticaron anorexia nerviosa y era, bueno, después de muchas pruebas en plan de que no me venía la regla y cosas de estas y que estaba bajando mucho el peso, pero que yo no me daba cuenta, sí me daba cuenta, pero es como que me veía rara, extraña, no es eso de que, ay no, seguro que estás delgadísima y te ves súper gorda en el espejo, no, me veía simplemente deforme, no sé explicarlo. Y después de visitas al médico y estas cosas, me dio el endocrino como un ultimátum en plan, vale María, si la próxima semana no has subido de peso, me dijo que me tenían que ingresar porque, bueno, cuando tomé yo un poco de toque de atención de decir, vale, aquí pasa algo, es cuando me dijo que tenía la fisonomía de alguien de 90 años, en plan de que a lo mejor me podía lesionar, bueno, de hecho tenía bastantes problemas de lesiones y esas cosas porque tampoco podía parar de hacer ejercicio, pero también podía levantarme un día y que mi corazón estuviera parado. Y nada, bueno, ahí pues me di un toque de atención, pero no del todo, porque a la siguiente semana volví y pesaba 1 kilo menos. Hablamos de 34 kilos. Y claro, directamente me tuvieron que ingresar porque no me podía dejar ir así a casa, o sea, me ingresaron en el psiquiátrico y estuve allí 3 meses, más o menos, sí, allí. Y al principio pues me prohibieron estudiar, me prohibieron moverme, me prohibieron todo, porque de lo que consistía era de que subiera de peso y todo esto, y todo eso pues gasta. Y claro, yo estaba bastante nerviosa y tal, porque aparte de ese problema pues vienen después muchos como depresión o nerviosismo, o sea, crisis de ansiedad, cosas de estas. Y bueno, era el año que tocaba además con selectividad. Pero bueno, al final lo conseguí sacar. Eso, estuve allí 3 meses, prácticamente, bueno, no, prácticamente no, incomunicada, porque no era una cárcel. y luego pues me fueron sacando poco a poco, rollo que ya me dejaron ir a clase, luego volver, luego tal.
así un poco. Y yo, es que es una paradoja porque me había hecho a estar allí, o sea, ya me daba miedo como volver a mi vida de antes. Era muy extraño, porque además con esto de este problema, como que no, el cuerpo físico, esto me lo explicó, me lo tuvo que explicar el psicólogo porque es que yo no lo entendía realmente. El cuerpo físico, cuando no tiene suficiente masa ni energía para nada, tampoco tiene la capacidad de sentir. Y era como una apatía constante, a la vez de depresión. Es muy contradictorio, pero era como una apatía y hubo un momento que le dije a mi novio en ese instante, oye, te tengo que ser sincera y es que yo sé que te quiero, pero no lo estoy sintiendo. Y bueno, luego eso me lo he hecho en cara hasta hace poco, pero es así, o sea, hasta que no empiezas a volver a sentir y a ser tú o a volver a encontrarte, pues estás como si fueras un maniquí andante y no sé, podría decir muchas cosas más, pero yo creo que hasta ahí ya está. Y ya está. Yo tengo fobia a mirar a la gente a los ojos. Se suele denominar como fobia social, pero en realidad todo empezó cuando era pequeña y me enamoré de un chico a primera vista. Era una cría, o sea, era una cría, no sabía nada de la vida. Y fue a primera vista y pensé que nadie más merecía la pena verle a los ojos nada más que a él. Y a partir de ahí empezó a ir un poco más y más, y a la única persona que puedo mirar a los ojos es a él. Sin embargo, bueno, poco a poco se va olvidando el asunto y, sin embargo, se ha quedado esa fobia dentro de mí. Y nunca puedo mirar a nadie a los ojos, ni a mis padres, ni a mis amigos. Suelo decirlo porque a veces incomoda a la gente, pero bueno, si me quieren tal y como soy, pues lo respetan y no me agobian ni nada. Pero sigo siendo feliz. Y ya está. ¿Otra vez o qué? ¿Está bien? Me tiembla la voz. Bueno, os voy a contar una historia. Esto era marzo. Y yo contaba ya los días para mi cumpleaños. Y los cumplo el 30 de marzo. Y era a principios. Y de esto que recibo una llamada. Que creo que fue la llamada de mi vida. Y es que mi abuelo había ingresado en el hospital. Muy malito. Pero mi abuelo, o sea, es una persona que trabajaba, que no sé, que hacía sus cosas y todo bien. Y había ingresado en el hospital y yo, bueno, creo que fue la primera vez que fue a un hospital. Podéis imaginar. Entonces, pues yo me fui al hospital con él y yo estaba aquí en Salamanca, esto pasó en Toledo, y claro, pues me fui al hospital y tal, y mi abuelo estaba con una cosa así muy chunga aquí en la cara, ¿no? Y era para respirar. Mi abuelo fumador toda la vida, ¿qué puede salir mal?
No sé por qué, algo me olía de que no iba bien la cosa. Alguna vez he ido al médico con esto de dejar de fumar, de los pulmones, de que se asfixia un poco, pero no era tan grande como verle a mi abuelo con una bombona de oxígeno al lado, haciendo que respirara, sí o sí, oxígeno. Entonces, pues, salí y lloré. Estaba muy nervioso, la máquina no le servía, no... La cosa es que tenía que liberar dióxido de carbono de sus pulmones porque apenas había oxígeno. Entonces la máquina que estaba con él, la que os he contado, era una máquina de oxígeno. Bueno, él ya no podía más y le dieron una pastilla porque estaba muy nervioso con esa máquina, se ponía muy... Imagínate que te den aire constantemente, como una ráfaga de viento continuo, tiene que ser agobiante. Entonces pues le dieron una pastilla para dormir y tal. Entonces estábamos todos alrededor. Ya pasadas 5 horas, 6 horas, 7 horas. Estaba muy nervioso, tenía que dormir. Hasta que nada, un enfermero fue a verle, porque ya le tocaba cenar y empezó como a despertarle, ¿no? Entonces él se movía, pero no quería despertarse ya. Yo no podía ver eso. Entonces me fui a la sala de espera y vino mi tío. Me fui a la sala de espera pensando, no se va a despertar. Pero al mismo tiempo es imposible pensar eso. Piensa siempre, sé que se va a despertar. Hasta que de pronto vino mi tío. Me puso la mano en el hombro. Y me dijo, vete a despedir de tu abuelo. Yo no era yo en ese momento. Yo no quería. Yo no podía. Y bueno. Vi que él se iba en dirección contraria a la habitación donde él estaba ingresado y le dije, tío, ¿dónde vas? Yo pensaba que él seguía vivo, pero igual le iban a desconectar de la máquina o algo y él me dijo, voy a ponerle 2 velas a la Virgen. Me lo ha mandado tu tía. Entonces ahí es cuando mi mundo se vino abajo ya. Las rodillas no se levantaban del suelo. Pero al final pude hablar con mi abuelo que clínicamente estaba muerto. Pero nos decían que aún podían escucharnos. Yo he pensado muchas veces sobre este tema y digo, realmente yo no pude despedirme de él de una manera así tan... Él ya estaba muerto, clínicamente. Él ya no respiraba, claro, respiraba, pero no hablaba, estaba en un sueño, estaba sedado, y no se iba a levantar más. Así que fui. Me despedí. Y yo creo que lo más sufridor para mí fue pasar 2 días más aún con él, esperando a que le diese un infarto y ya se muriese. O sea, él clínicamente ya estaba muerto
porque sabían que nos iba a levantar ya más, que no tenía fuerzas para abrir los ojos ni para nada, que él ya estaba en otro mundo, estaba más para allá que aquí. Pero claro, su corazón se seguía latiendo, entonces tenías que estar con él. Tenías que estar con él mientras que le daban espasmos, mientras que se iba apagando como una vela, mientras que ibas respirando cada vez más poco, más lento y más forzado. Aún recuerdo aquí las respiraciones. Y 2 días más tarde, el martes 13 de marzo, ya estaba ahí, en el ataúd y bajo tierra. Es muy duro. Es muy duro ver morir a tu abuelo. Durante muchos años estuve anulando ciertas partes de mí solamente porque X persona me dijo una cosa, X persona le molestaba que hiciese X cosa. Yo soy una persona muy emocional, muy... No me gusta decir sensible porque no creo que tenga nada que ver. Era, como me decían muchos, era la llorona. Entonces, a raíz de que una persona me dijese un comentario de llora, que es lo único que sabes hacer, fui anulando esa parte de mí. Entonces, a raíz de esa parte que fui anulando, se fueron anulando muchas más, hasta el punto de yo de hecho, hay muchas veces que me sigue pasando, no sé identificar sentimientos dentro de mí. Y me pasaba con todo, de no poder darle un abrazo a mi madre, de no poder expresar la rabia sin llorar, no poder expresarme sin llorar, pero a la vez no podía llorar por ese comentario que me hicieron. Entonces llegó un momento en el que era como una bomba de relojería que o explotaba o dejaba de ser yo. Entonces dejé de ser yo. Y el volver a conocerme me costó muchísimo. Y el darte cuenta, o sea, lo más difícil fue el darme cuenta de lo que me estaba pasando, el darme cuenta de por qué me molestaba todo, de X personas a las que ni siquiera podía mirar porque me producían asco. Y era como, ¿pero por qué? Si nunca te ha molestado nadie. Y llegué a la conclusión de que necesitaba ayuda. Y el pedir ayuda en ese punto en el que yo estaba, en el que ya no tenía la parte emocional, fue durísima. Porque sonaba, claro, yo me volví un témpano. Entonces, pedir ayuda siendo una persona tan fría era dificilísimo. O sea, no era capaz de sentarme delante de mi madre y decirle, mamá, ya no soy yo, ya no queda nada de la niña que tú criaste. O sea, y a la vez intentaba sacar para que ella no viera que me pasaba eso. Y bueno, después poco a poco, bueno, pues fui volviendo, pero muchísimos ataques de ansiedad. Llegué incluso a hacerme daño. Llegué a arrastrar los nudillos contra la pared porque me dolía más dentro que lo que me estaba pasando en la mano. Y nada de eso podía decírselo a mi madre porque no quería preocuparla tampoco. Entonces fue un proceso de muchísimos años que, bueno, ahora ya puedo volver a llorar. Puedo volver a llorar por lo menos. Entonces aprendí mucho, sobre todo que no iba a dejar de ser ya nunca más yo, por mucho que le moleste a los demás, porque esa sensación fue horrible. Y yo creo que
que así resumido es un poco... Y bueno, ya he llorado. Ahora sí, se me están empañando un poco las gafas. Es que, a ver, ay, estoy nerviosa. Es que me da vergüenza contarlo, porque yo tengo un montón de ansiedad y me emparanoio mucho con X cosas. Y de pequeña, bueno, ya hace años me dio por emparanoiarme con el SIDA. Así es, tal cual. Porque una vez, cuando tenía 16 años, estaba con unas amigas ahí bebiendo de botellón en el pueblo y vino una que venía con el novio, madre de Dios, el novio de esa chavala. Qué personaje, Jesús. Y la chavala vino de la playa, en plan... ¡Ah! Yo la llamaba la duquesita porque ella era muy vaga y quería que le hicieran todo. Y en plan se estaba riendo porque iba borracha y se había hecho un corte en la espinilla. Y íbamos, estaba súper pedo. Y yo, ay, sí, y le di un beso en la herida, rollo, ay, la pobre duquesa. Y luego me manché los labios de sangre y me limpié, tan normal. Pues desde ese día tuve una obsesión muy bestia, paranoiada con que tenía el SIDA. Y era algo con lo que he vivido un montón de años, en plan de estar hablando con personas, con amigos y que pensaran que simplemente estaba ida y realmente estaba pensando en eso, en qué, o sea, en el mínimo contacto que podía haber habido, ya imaginándome que esa niña lo tuviera. Bueno, unas paranoias muy bestias de, yo qué sé, de buscar por internet, soy la mayor entendida, por cierto, yo creo que más que un médico en esto. Y unas paranoias horribles. Y con todos mis novios, en plan, he tenido un montón de miedo y de hecho he llegado a estar hasta que este año, por fin, con una amiga mía, con mi amiga Maya, me dio un día un ataque de ansiedad que no podía más, porque seguía obsesionada con eso. En plan, yo creía realmente que con 16 años, por darle un beso en una herida a una amiga mía, había cogido el SIDA, el VIH. Y me dio un ataque de ansiedad y lo pasé fatal. Y esto no se lo cuento a nadie porque me da una vergüenza terrible porque la gente piensa que estoy loca. Bueno, puede ser un poco. Y mi amiga me acompañó y fuimos, nos la hicimos en la farmacia, dio negativo. Fue el mejor momento de mi vida y me sentí como si hubiera desperdiciado un montón de años, porque era un miedo que tenía, como tenemos todos, pero era un poco irracional. Y era tan sencillo como ir a hacerme una prueba en 20 minutos y me hubiera ahorrado como 5 años de... ¿Cuántos años tengo? 22. Como 6 años de rayadas mentales, que suena de risa, pero yo lo he pasado muy mal. Y ya está. Es eso. Bueno, todo empezó cuando empecé a salir con un chico. Yo tenía 16 años por aquel entonces pues también era como mi primera relación así un poco seria, con la que hacía, pues, cuando tenías una pareja con la que haces ya cosas más formales. Particularmente me cambió la vida. En un principio era para bien, pero al final resultó ser un poco tóxico. No era consciente de las cosas que era capaz de hacer por él y que él igual no hacía por mí. Al final acabó por destruirme a mí, pero mentalmente, socialmente y bueno, pues enfocado de muchas maneras. O sea, al final acabé estando en mi casa en segundo de carrera, sin salir prácticamente en todo el año y pues con una depresión un poco fuerte. O sea, el médico me recetó pastillas, me dijo que así no podía ir a un psicólogo, que necesitaba medicación. Bueno, que te digan eso es un poco duro. A mí me resultó bastante duro. Sí que es verdad que gracias al apoyo de mi familia o de gente pues, cercana a mí, tuve el apoyo ese que, pues eso, tuve la confianza en mí misma para salir a flote. Entonces, pues hoy en día veo a esa persona y sinceramente no siento nada, ni siquiera siento odio o rechazo, simplemente no la quiero para mí. Entonces,
A ver, gracias a Dios me ha venido bien porque ahora soy capaz de saber lo que quiero y lo que no quiero, o lo que busco y lo que no busco, y simplemente no tengo por qué buscar nada. Entonces estoy en una etapa de mi vida que no busco nada y encuentro cosas que me aportan. O sea, yo elijo con lo que me quiero quedar y lo que no. Ahora estoy muy bien y, no sé, supongo que todo tiene su base buena. Nada más, que gracias por todo lo que me hizo. Soy así ahora y estoy muy contenta con lo que me rodea, conmigo misma y en general. A ver, ¿cómo empiezo? Espera. Perder a una persona sentimentalmente, alguien por la que apostabas todo y de repente pues decide desaparecer de tu vida, bien sea por, pues no sé, lo que sea, motivos sentimentales, agobio o toxicidad, por alguna manera de llamarlo, y la verdad es que a mí me ha afectado de forma psicológica y física. No podía seguir con mi día a día. Físicamente, pues llegar a perder mucho peso. No es para mal, porque al final lo he aprovechado para bien y sentirme mejor saludablemente, pero psicológicamente a día de hoy todavía me pesa mucho y es verdad que duele y hay en ciertas cosas que no consigo avanzar. Por ejemplo, el estar pensando todo el día el nombre de esa persona sin estar ya con ella y, bueno, eso puedes quitarlo. Que durante un cierto periodo de tiempo hayas estado con una persona y de repente desaparezca, me cambia la vida, me ha cambiado totalmente, porque creas a lo mejor era muy monótono, sí, o no, pero tenías planes en los que tú estructurabas tu vida de una forma, a la cual le dedicabas parte de ese tiempo a la otra persona y estructurabas tu vida para ti y para ella. Entonces, como que esa parte desaparezca, no lo asimilo y a pesar de que yo tenga cierto odio por ella, no puedo evitar seguir pensando que debería de estar o podría estar ahí. Y es verdad que cuesta mucho psicológicamente pensar que no está. Es duro. ¿Cómo superarlo? A día de hoy no lo sé. Así que, no sé, creo que es cambiar de aires, conocer más personas y, sobre todo, divertirte. Divertirte y no olvidar, sino convertir esos recuerdos buenos en algo pasado, pero que ya no están, y asumirlo de forma que simplemente desaparece de ti alguien muy especial. Bueno, pues yo cuando tenía unos 10 años en el colegio había un chico que me pegaba, abusaba de mí, hacía todo lo que quería. Ese chico era un matón. Y yo llegó a un punto que estaba tan agobiado que no quería ir al colegio. Mi padre trató de parar eso, llamó la atención a ese chico y el chico en ese momento
contó en su casa que mi padre le había pegado. No fue verdad. Y a los pocos minutos el padre de ese chico vino al colegio y quiso matar a mi padre. Llevó un bate, mi padre se encerró en el colegio y quiso defenderse con una pala de dientes. Pero los profesores se metieron por el medio y alegaron que pensaran que tenía un hijo, que no podía echar su vida por la borda, que pensara en mí, que no sé qué. Y el otro que quiso matar a mi padre, pues se vio como reprimido de sus ganas. Cuando se cansó, cogió y se fue, pero no contento con eso, denunció a mi padre. Contó que mi padre le había dado una paliza a su hijo. Un médico firmó eso, que tenía moratones, que no sé qué. Y mi padre tuvo que apoquinar una pasta. Hubo un juicio, los profesores tuvieron que ir al juicio, la directora. Y a partir de ahí me colgaron como el cartel de peligroso. Me empezaron a apartar, me aislaron de los demás, yo era como un peligro para los demás niños del colegio, me marginaban, no me dejaban asistir a nada. Mis padres no se lo creían, yo estaba entre la espada y la pared porque no me podía quejar de nada. Si me atacaban, pues o me jodía o me defendía, y si me defendía, pues se me echaban encima los profesores. Y, en resumen, esa fue mi última etapa del colegio. Esto se puede llamar bullying. Yo considero que sufrí un bullying, que muchos niños sufren bullying, que es una cosa muy jodida, porque yo, por ejemplo, en mi caso no contaba con nadie. Uno, porque en el colegio no contaba con nadie y en casa no podían creer que eso estuviera pasando. Y no sé, yo animo a la gente a que no se lo calle, porque vivir una cosa así es como que te marca hasta el punto de que tú te crees lo que te hacen sentir. Tú crees que eres poco menos que una mierda, de cosas que yo ni me tocó vivir, ya está. No, yo no lo pedí, yo no inicié nada, me tocó y punto. Y yo digo que por favor, que esto pare. Que pare. Y animo a la gente a salir adelante porque se sale. Lo malo es si es demasiado tarde, porque en algunos casos pueden quedar secuelas psicológicas, bueno, en fin, hay gente que se ha suicidado. No es una cosa para tomarse a broma. Por eso os animo a luchar. Algo que a mí personalmente me ha afectado mucho ha sido la reciente muerte de mi perro. Para mí fue un momento muy duro, porque es que ha sido como perder una parte de mí, por así decirlo. O sea, a mí misma me ha sorprendido el vínculo que se establece con un animal. Que a ver, que también yo siempre he amado a los animales y estas cosas. Y les he querido siempre mucho y todas estas cosas. Y cuando tuve a mi perro, a ver, sí que tenía presente de que obviamente pues un perro no vive tanto como una persona,
pero nunca pensé en que un día iba a desaparecer así porque sí. De hecho, es que lo que más me ha afectado de esto es que ni siquiera me lo esperaba que fuese a ocurrir tan pronto. Porque sí, dentro de lo que cabe, el de vida de un perro, pues que entonces 15 años, 17 como mucho, pero en plan de que están muy pochetes. Pero mi perrito no tenía nada más que 5 añitos. Y era el perro que desde niña siempre quise tener, el cual nunca me querían dejar tenerlo. Y cuando por fin tuve la oportunidad de poder tenerlo, fue como, oh Dios, he renacido. Se ha cumplido el deseo de toda mi vida. Y resulta que me ha durado muy poco. Lo que más me duele no es el hecho de haberlo perdido. O sea que también. Pero es la capacidad enorme que tiene de incluso sabiendo él que le pasaba algo y que no estaban bien las cosas, el no poder contármelo, porque claro, no pueden hablar. Pero incluso él, estando medio muriéndose, porque estuvo 2 meses horrible, echando sangre, vomitando y todas estas cosas, siempre era el primero que, si abrías la puerta, te venía a saludar con el rabito ahí súper alegre. O sea, para él eras como un dios, por así decirlo. O sea, jamás he conocido un amor tan puro y tan real. O sea, es que ni siquiera las personas. Ay, perdona que me estoy aquí echando las lágrimas, pero es que me afecta mucho, porque lo quería muchísimo. Es que cuando no hay nada de maldad en un ser vivo, ¿sabes? Es cuando más te jode. Cuando los pierdes o cuando les pasan cosas malas, porque es en plan de, joder, no se merece esto, ¿sabes? Al menos me dio los 5 años mejores de mi vida. Porque siempre que me pasaba algo, él siempre iba a estar ahí. Él me quería y lo demostraba. Y por lo menos pude despedirme de él. Porque fue muy traumático, pero al mismo tiempo lo agradezco que hubiese sucedido así. Porque no todos tienen la oportunidad de acompañar a su ser querido, por así decirlo. No, por así decirlo, no, a su ser querido, de acompañarle hasta el último momento, hasta que exhala su último aliento, por así decirlo. Porque no fui al veterinario y le dije, ala, ponerle la inyección porque no quiero que sufra más. En este caso se me murió en los brazos, literal. Estuve con él absolutamente todo el tiempo hasta que no pudo más y se murió. Pero de una forma horrible, porque le dio como un ataque epiléptico así. O sea, es que literalmente vi como su alma, por así decirlo, me dejaba. Y eso es algo que te toca muchísimo. Perder a tu familia, o sea, a un miembro de tu familia, a tu mejor amigo, de esa forma. Y ser testigo hasta el último momento de su muerte.
considero que la persona que me ha criado es un maltratador psicológico y a veces físico, pero tampoco tanto como otras personas tienen que vivir. Y eso es un poco lo que me ha marcado a mí. O sea, yo me tuve que ir de casa a los 18 años porque mi padrastro no dejaba de hacerle elegir a mi madre entre su hija y su pareja. Y cuando tú tienes una situación familiar así y te quieren incluir, o sea, como hacerte creer que es culpa tuya que la unidad familiar no funcione, pues no tienes sitio en tu casa. Entonces yo me fui a estudiar fuera, en concreto a Segovia, y luego pues no funcionó porque tampoco... Hay veces que cuesta mucho encontrar la motivación cuando te crías con la idea de que no vales para nada y que no vas a hacer nada, no sé, es como un machaque constante de hagas lo que hagas, no lo vas a hacer bien y siempre va a haber algo que esté mal. Y entonces, pues luego no terminé ilustración, fui a clase como un mes. No me arrepiento tampoco de no haberlo terminado, porque aprendí muchas cosas, aprendí a valerme por mí misma, que no lo había hecho nunca claramente porque no me sentía capaz. Y luego volví a casa y era... Si antes no tenía sitio, después de irme y encontrar un lugar donde sí cabía yo, ya fue imposible, con lo cual estuve 2 años viviendo con mis suegros y mi pareja en una edad que es como muy concreta, o sea, de los 18 a los 20, y pues me tocó trabajar de camarera. Curiosamente fue un trabajo que conseguí porque mi padrastro, cuando mi madre se casó otra vez con él, que fue ya mucho después, cuando yo tenía igual 17 años, pues habló con el maître de su boda y gracias a él pues hoy tengo bastante experiencia en hostelería y me puedo ganar la vida para no tener que vivir en su casa. Y luego, esto es una parte muy pequeña, porque luego no he contado el porqué de que mis padres se divorciaran. O sea, mi madre tiene su versión, mi padre biológico tiene su versión, que retomé el contacto con él hace no mucho, cuando se ofreció a pagarme los estudios universitarios, cosa que no está haciendo, evidentemente. Y bueno, pues según mi madre se separaron, todo esto me lo decía a mí con 7 años igual, que es como muy evidente que no le tienes que decir a una niña de 7 años que su padre se droga y se va de putas, pues ahí salió, cosas, no tengáis hijos jóvenes si no estáis preparados para decirles cosas que no les tenéis que decir. Y luego la versión de mi padre fue que mi madre le puso los cuernos con la persona que era su pareja, y bueno, pues yo junto un poco las dos cosas y se puede leer entre líneas, yo creo. Mi padre biológico era DJ cuando yo era bebé y mi madre a veces trabajaba de gogó, creo. Y todo esto me parece genial, me parece una historia interesante y divertida. El caso es que no salió bien y luego pues eso derivó en que mi madre hiciera una barrera a toda la familia de mi padre biológico y yo estuviera como 13, 15 años sin saber nada del tema, ni verles ni nada. Pero bueno, gracias a lo que sea, yo creo que la figura paterna que me ha salvado en cierta medida ha sido mi abuelo, que es muy a pesar de nuestras diferencias políticas o ideológicas, que tampoco yo soy una persona muy política, mi persona favorita en el mundo mundial, mi abuelo. Y bueno, pues es la persona que me contaba cuentos por la noche y que me subía una leche calentita a la cama. Y me quedo con eso. Y yo creo que ya. Eso es un poco todo. Mi padre le puso los cuernos a mi madre y nosotras lo vimos, mi hermana y yo lo vivimos porque además fue con la vecina de abajo. Y claro, nosotras estábamos en una situación bastante fea porque ¿qué haces?
Nosotras no podíamos, no nos atrevíamos a decirle nada a mi madre a pesar de que queríamos decírselo, pero ¿qué hacemos? ¿Traicionamos a uno? O sea, hacemos daño a uno para que el otro no esté mal y al revés, porque no sabíamos muy bien qué hacer. Queríamos que para mi madre fuese obvio también y por fin fue obvio. Mi madre tomó la decisión duramente, porque le costó mucho tomarla, de pedir el divorcio. Y nada, mi madre también, para mí, pues en ese momento fue un ejemplo bastante grande a seguir. Mi madre siempre había sido muy servicial y como que siempre había tendido a solucionarle los problemas a mi padre, a quererle cuidar, a perdonarle absolutamente todo. Y bueno, pues en principio nosotros, bien, yo estaba súper contenta porque al fin lo había conseguido y después me fui dando cuenta cada vez más del tipo de persona que era mi padre, era muy machista. Luego empezó a ser súper desagradable con nosotras, como diciendo que no era nuestro padre, que nosotras no éramos sus hijas, que solo le habíamos fastidiado la vida y cosas así. Y a pesar de eso, yo simplemente pensé que él estaba mal y que estaba llevando mal la situación, y yo empecé a quedar con él para intentar hablar de si estaba bien, si me necesitaba, que supiese que nosotras estábamos ahí. Y bueno, pues básicamente me mentía. O sea, que conmigo hablaba, como que hacía que se abría, pero todo lo que decía era mentira o estaba inventado. También muchas veces intentándome posicionar otra vez en contra de mi madre. Nos trataba mal y ya está, para esquivar que el hablar con nosotras. O sea, nos decía tacos, nos mandaba a la mierda, pero todo esto lo estoy contando muy sutil, o sea, nos mandaba a tomar por culo, básicamente. No quiero estar con él, simplemente no me siento a gusto, no siento que quiera mi ayuda, no siento que le tenga que dar mi ayuda, no siento que le tenga que ayudar, básicamente. No quiero ayudarle tampoco. Sí, me gustaría tener una relación normal padre-hija, me gustaría poder contar con un padre, pero si lo pienso es que nunca lo he tenido, nunca he ejercido de figura paterna conmigo. A veces de colega y ya está, pero otras veces de mamarracho, por decirlo de alguna manera, o de gilipollas, no sé. Que me jode, porque yo vivo día a día con muchísimo miedo a ser rechazada, me siento ridícula cada vez que hablo con personas a las que aprecio. Últimamente también soy consciente de que necesito irme, o sea que cuando ya considero que tengo una relación bastante cercana o bonita con alguien, siento que no funciona, que es mentira todo y que tengo que irme para no estropear nada, porque siento que estoy molestando a la gente, siento que no se me acepta, no sé, a pesar, pues no sé, de eso. Creo que también siempre he intentado ser perfecta o ser lo mejor por lograr un reconocimiento por parte de mi figura paterna, de mi padre, y no lo he conseguido. Entonces, como que eso lo extrapolo sobre todo a todas las figuras masculinas que conozco y a las demás personas también, pero como que intento, no sé, ser perfecta para la gente, y cuando veo que algo puede no gustarle a alguien, me bloqueo y necesito irme, necesito dejarlo. Y pues no sé, estoy luchando con ello. Y no sé qué más puedo decir. Digamos que yo empecé a vivir a partir de los 18 años. Toda mi vida estuve encerrado en mí mismo, no quería saber nada de nada. O sea, sí quería saber nada de nadie, pero me escondía sobre un falso yo, una, digamos, coraza. No dejaba que nadie se acercara a mí. Podía tener muchos amigos, pero no quería tener a nadie cerca, digamos, a un nivel íntimo, por miedo a que me conocieran a mí mismo, por miedo a conocerme a mí mismo. Y creo que eso es lo que más, digamos, me jodió de toda la etapa de instituto, de incluso primaria, de no haber disfrutado de mí, de haber tardado tanto tiempo en darme cuenta
no darme cuenta, sino aceptarme tal como soy, de decir, joder, pues mira, soy gay y es totalmente correcto, pero el miedo, ese miedo que sentía de esto no puede estar pasando, este no soy yo, esto está mal, me duele decirlo ahora, pero todo lo que te metí en la cabeza, estar toda tu puñetera vida pensando en no encajar, en no pensando en ti mismo, sino intentando no decepcionar a los demás, de que no pensaran cosas más de ti, intentando agradar, no, eso fue lo peor, intentar aparentar todo el puñetero día algo que no era y que no quería ser ni siquiera. Y eso me costó horrores poder superarlo y gracias a Dios que lo he hecho, porque, bueno, a Dios no, porque no creo, pero... Y me jode mucho mirar atrás y no haberlo pensado antes, o sea, no haber podido disfrutar antes de toda mi adolescencia, de ser yo mismo, de todo eso, pero también soy consciente de que sin toda esa etapa dura, sin todo lo que me jodió la vida, de encerrarme, de no, es eso, no quererme, no, de odiarme tal cual, es lo que, digamos, me ha hecho, digamos, fuerte. Ahora estoy contento con ello y no me arrepiento de nada. Y de mis amigos igual, de todos mis familiares tampoco, nada. Mereció la pena completamente, literalmente casi gritar y decir soy yo, aceptarme, o sea, me tiré al vacío porque no podía más. Esa primera etapa de darme cuenta de que tenía que soltarlo a la gente que estaba alrededor mío, creo que fue lo que más, en lo más hondo que he podido caer, pero a la vez el gran rebote que pegué al caerme tan de golpe, de poder reflotar y sentirme, no sentirme, sino sentir por primera vez, y creo que ya está. O sea, la sociedad no te educa para ser así, sino que tú eres de esta manera y hasta que lo aceptas pues tienes que romper un molde con la sociedad y bueno, pues cuesta aceptarlo también de alguna manera, porque no es lo que se espera de ti en un principio. Entonces pues no sé, tras años de vivir contigo mismo y al final darte cuenta de que tú eres de esta manera y que nada va a cambiarlo, pues aprendes a aceptarlo poco a poco, pues con el paso del tiempo, con las diferentes situaciones que te enfrentas, y es un proceso doloroso también en alguna manera, pero también liberador. Entonces, pues no sé, al cabo del tiempo, pues, o sea, tú cuando eres más pequeño, pues no eres consciente de ello, porque no lo piensas, no te afecta de ninguna manera, pero cuando te empiezas a dar cuenta, pues es como que, bueno, lo reprimes. Yo, al menos en mi caso, lo he reprimido y no era consciente de lo que estaba pasando, y bueno, empezar a salir con chicas y tal, como algo normal, pero también ves que no hay cierta conexión que podrías tener de otras maneras, como que algo falla en ese aspecto. Entonces, pues al final te das cuenta de que no eres así, que no estás a gusto contigo mismo, que lo estás pasando mal y que te estás engañando. Y a veces cuesta, y a veces necesitas como un choque para darte cuenta de que debes de ser de otra manera, de que debes ser como tú eres y no como se espera de ti socialmente o tradicionalmente o como se quiera llamar. Y al final pues lo vas aceptando poco a poco. Llamarte a ti mismo de esa manera también cuesta, es un proceso doloroso que cuesta asumir, pero que con el tiempo pues se consigue. Y al final pues aceptar que soy homosexual, pues es aceptar quién soy.
y creo que eso es todo. Pero ¿y si digo algo que es como duro para mí, se me salta la risa? Porque se me va a saltar. Pues que se te salta. Pero bueno, es que no me gusta contarlo en profundidad. Que se muriese mi padre, porque se destrozó toda mi familia. Desde los 8 años estábamos yo y mi hermana solas en casa, y mi madre y mi padre en el hospital, y no nos ayudaban nuestros tíos ni nada. Y pues así hasta los 13 o 14 años, en plan viviendo solas prácticamente, solo venía mi madre los fines de semana. Luego mi padre, cuando se le extendió el cáncer, lo empezó a pagar conmigo y me pegaba, me tiraba vasos de cristal y cosas así. Cuando yo era su favorita y antes nunca nos pegaba, era mi madre la que nos daba con la vara, no él. Y entonces después pues fue como 2 años un infierno. Y luego, pues como que yo lo quería mucho, pero luego hacía eso, esos 2 años lo empezó a pagar conmigo y no sé por qué. Y luego después de que se muriese, mi madre se puso un poquito deprimida y lo empezó a pagar con mi hermana, lo contrario, no la dejaba salir con el novio, le pagaba con el cinto. Como que me arrepiento de decir cuando me dijo mi madre el primer día. Bueno, el segundo, ¿y qué te parece? No sé qué, le dije, pues para mí es un alivio, porque últimamente se pasaba mucho conmigo, y ahora me arrepiento de decirlo. Mi padre no nos pegaba, pero después cuando se puso malo, que el cáncer se te extiende, pues ya sí. A ver, otros amigos míos que le ha pasado eso a sus padres, también empiezan a decir cosas raras y así, no sé, se les extiende por el cerebro y todo eso. Antes nunca me había pegado hasta que se puso así, y no me pegaba con una vara, eso era mi madre de pequeñas. Me tiraba los vasos de cristal, el mando de la tele y cosas así, porque no le hacía caso y tal. Eso, y me insultaba. No sé, a mí es que me decían, es que tu padre es muy viejo, porque era mayor que los otros padres, y tal, y como estaba siempre en el hospital desde que tuve 8 años, pues sin más, cuando salía, pues me llevaba con él a cazar o a por setas, y esas cosas, pero era salir del hospital, 2 meses, otro cáncer, y así. Ay, ya me trabé, lo vuelvo a decir. Fue un día que mi hermana llegó muy tarde a casa y no había venido en todo el día. En plan llegó, ¿qué tendría ella? 17 años. Y llegó a las 6 de la mañana, algo así. Y claro, es que había andado por ahí pues, con el novio y eso. Y mi madre, como estaba muy de los nervios, estuvo unos cuantos años muy de los nervios hasta hace poco, pues se enfadó mucho con ella y la empezó a pegar con un cinto, pero como en las películas, exagerado. Y la grabé con el móvil y la amenacé con denunciarla, y desde entonces se empezó a relajar y a hacerlo menos. Ese día, pero porque fue muy exagerado, porque me desperté al oírlo y lo vi, y era como en las películas, así en plan, ¡zas! ¡zas! Y mi hermana así en la cama, y ya está. Y tal, y es lo raro, porque mi hermana es la favorita de mi madre y yo era de mi padre, porque él lo pagaba conmigo y mi madre con mi hermana, que es lo raro, cuando era ella su favorita. Entonces se me hace muy raro eso. Ya no cuento más, ¿no? Es que ya es mucho. Y la demás gente seguro que ha contado menos. Hola, me llamo Jennifer y bueno, mi historia es básicamente pasó este año, en verano. Y lo que pasó básicamente es que, bueno, el día de mi cumpleaños llegó mi madre y bueno, yo cuando llegaron, o sea, notaba que, no sé, que algo iba mal. Entonces, ay, que no quiero llorar, joder. Vale, y todo esto lo cortas, ¿no? Y básicamente, nada, me llamaron, fui a su habitación y eso, y es que cuesta un montón. Es que no quería llorar, tío. Jope. Así es mi manera. Ay, ¿empiezo otra vez o...? Vinieron mis padres y yo noté que, pues, que pasaba algo porque estaban súper serios, pero claro, yo no sabía nada. Entonces yo sabía que mi madre anteriormente se había hecho como unas pruebas, pero no sabía nada más, o sea, no me decían,
no me quisieron decir mucho más. Entonces, pues nada, llegué o sea, me llamaron y fue por la mañana, de hecho, o sea, nada más levantarme. Y me llamaron a su habitación y mi madre, o sea, de hecho no fue ella la que me dijo nada, o sea, fue mi padrastro quien me dijo en plan, bueno, siéntate, no sé qué, tenemos que decirte algo, tal, no sé qué, y al final, pues, básicamente me dijeron que, bueno, Jenny, pues, que tu madre tiene cáncer de mama. Entonces, ojo, me cago en todo. Y bueno, ay, un segundo. Es que no sé por qué lloro, tío, de verdad. Y bueno, eso, y no sé. En verdad, o sea, fue un palo muy gordo, la verdad, porque... Joder, espera. Ay. ¿Puedo esperar un momento, no? Ay. ¿Tienes un pañuelo? Ay. Y bueno, nada, o sea, simplemente, yo qué sé, cuando recibes una noticia así, pues te quedas en shock, básicamente. Y nada, me fui, me acuerdo que me fui, o sea, no abracé a nadie, directamente me fui al salón y me puse a llorar como si me fuera la vida en ello. Y luego pues vino mi madre, mi padrastro también, consolándome, obviamente, en plan, que no pasa nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, tú cuando recibes una noticia así y como no has vivido nada cercano o parecido a esa historia y tal, pues no lo conoces, o sea, no sabes de qué va, no sabes nada sobre esa enfermedad, en verdad. Y nada, me dijeron básicamente que tenían que hacer una prueba en la que si al final resultaba que tenía metástasis y tal, pues tenía que hacer tratamientos como, yo qué sé, creo que, ¿cómo se llama? Quimioterapia, coño. Tenía que hacer tratamientos como quimioterapia y demás, y si no lo tenía, pues simplemente tenían que quitarle lo que era el bulto, o sea, ¿cómo se llama? El tumor. Joder. Y una vez le quitasen eso, pues ya está. O sea, a lo mejor le daban algún tratamiento que otro y tal, pero lo que había que saber era que si tenía metástasis o no. Y bueno, ya poco a poco nos fuimos informando un poco más de lo que era la enfermedad y eso, los problemas que podía acarrear y tal, y bueno, ya pues no sé, intentamos pues eso, darle el máximo apoyo posible y al final le dijeron que no, o sea, que solamente tenían que quitarle el bulto y ya. Entonces, de hecho, la operaron al final y todo bien, o sea, la operación salió bien. Yo, bueno, fui ese día a Mérida para estar con ella y eso, y todo bien, o sea. Y ahora, bueno, pues le han enviado a tomarse unas pastillas. Bueno, la tuvieron que operar por segunda vez porque querían asegurarse de que no pudiese aparecer en un futuro y tal. Y lo único que le han enviado pues es unas pastillas después de la segunda operación, que claro, tiene sus efectos secundarios y lo está pasando fatal, pero bueno, aparte de eso, todo bien. No es una persona que digas en plan, yo qué sé, se cuida muy poco, tiene una vida muy mala o lo que sea, ¿sabes? Es todo lo contrario, o sea, mi madre se cuida muchísimo, come bien, hace deporte, ¿sabes? Pero claro, el cáncer de mama es también parte hereditario, además de otras muchas cosas, entonces... Pero bien, no sé. Ese tipo de cosas son las típicas cosas que escuchas de... Es muy típico lo que voy a decir, ¿vale? Pero son las típicas cosas que escuchas de tu vecino, del primo de no sé quién, del hermano de no sé cuánto, ¿sabes? Y al final, pues no piensas que te va a tocar a ti. Te pones en lo peor siempre y
lo único que piensas es en plan, joder, pues no sé, pues me hubiera gustado hacer más cosas, o este día tal, la traté muy mal, no sé, tío. Y poco más. No sé. Digo algo feliz ahora. Pues nada, que salió todo bien y ya. Pues cuando tenía 17 años murió mi abuela, ¿no? Mi abuela estaba viviendo con nosotros, mi madre la estaba cuidando, creó una dependencia muy fuerte y con la pérdida de mi abuela lo que consiguió fue entrar en... O sea, lo que consiguió, perdón. Lo que pasó es que entró en una depresión. Esta depresión le llevó a no comer. Entonces, yo en mi posición tenía 17 años, no sabía qué coño hacer con mi vida y me estaban cargando mogollón de peso en mi casa, ¿sabes? Y en mi casa consideraban que ya era una persona adulta, ¿sabes? Entonces, todo caía sobre mí. Mi padre me decía que hiciera caso a mi madre, estando a kilómetros y kilómetros de distancia. Mi madre no hacía caso de nada, no sé, era una situación que realmente a mí me superó, ¿sabes? Y luego toda esa situación me llevó a generar muchísima ansiedad, a meterme en muchos líos, no en líos malos, pero sí estaba muy metido en las drogas y cosas así, todo generado por la ansiedad que me generó esa situación un poco. Lo que me generó a mí esa situación fue una discordia constante y llegó un punto que para entenderme a mí mismo me empecé a hacer convicciones muy cerradas, muy fuertes, ¿sabes? Y a día de hoy estoy intentando cambiar todos esos pensamientos porque son cosas negativas dentro de una persona, ¿sabes? No sé, considero que para la edad que tengo tampoco puedo estar con unas ideas súper cerradas. O sea, eso no me va a hacer bien, y menos lo que quiero hacer con mi vida. Era raro, era muy raro. O sea, más que nada por eso, porque me pilló en una edad en la que supuestamente no tienes que tener preocupaciones y te mandan todas, pum, de un puño, ¿sabes? No sé, un poco complicado por una parte, pero bueno, yo no soy la única persona que ha tenido ese problema, ni mucho menos. Esa es la situación más dura que he tenido en mi vida, por decirlo de alguna manera. No dura en el sentido de, oh Dios mío, lo que me está pasando, no, dura en el sentido de que te están pasando unas cosas, las ignoras y todo ese cúmulo de cosas hacen que explotes de alguna manera, ¿sabes? Y luego cuando todo te explota en la cara, ahí es cuando viene lo duro. Cuando dices, ¿y ahora qué hago? Me acabo de meter en un pozo de mierda y no puedo salir de aquí ni aunque me tiren una cuerda. Pero bueno, no sé, al final como que parece que todo funciona. En el momento en el que encuentras tu clave, por decirlo de alguna manera, o vamos a ponernos en plan hippie trascendental, en el momento en el que encuentras un poco tu camino y sabes, intentas seguirlo, aunque tengas dudas, aunque tengas nervios y miedos, es como que una vez que coges ese camino todo avanza genial, ¿sabes? Es una sensación súper extraña. Y no sé, ya está. Perdón por el lío, que me he liado muchísimo. Ahí está. Bueno, es un buen comienzo, la verdad. Así. Vale. Pues a ver, hostia, es que tampoco sé muy bien cómo contar esta historia. Yo paso de los comienzos de Eras una vez o tal, la verdad es que es mejor arrancar. Me acuerdo de que yo estaba en la resi, además de que llevaba un ciego cojonudo, hermano, me había fumado no sé cuánta marihuana aquel día y ya mi tercer porro por ahí, estaba viendo una peli con oferta, bueno, estaba en la mierda. Y mi hermano no paraba de escribirme al WhatsApp. Eso me acuerdo de que no... Y yo desconecto el móvil porque quería relajarme, no sé qué hostias. Y ya entonces como que me empieza a llamar. Y yo ya digo, ¿qué querrá esta chavala? Entonces cojo y salgo al pasillo de la resi, al pasillo porque estábamos en el salón, y le digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Sabes? Es muy importante, que estoy medio fumado, ahora no me apetece hablar. Y dice, joder, pues es un poco importante. Y yo, a ver, ¿qué pasa? Y viene y dice, no sé si es buena idea que te lo digo ahora. Además, mi hermana es muy natural también, eso sí que lo recuerdo.
Y me quedo como, bueno, joder, vale, ya me estás dejando mal cuerpo, ¿sabes? Bueno, no mal cuerpo, pero sí curiosidad. Y me quedo como, bueno, a ver, y me dice, pues es que ha pasado algo. Y yo, ¿qué ha pasado? Y yo, ¿te acuerdas de este amigo tuyo que teníamos? Y yo, ¿cuál de todos? Esteban, no, Esteban no. Joder, Jesús. Y yo, ¿cómo Jesús? Sí, bueno, hace tiempo que no lo veía, era un amigo que tenía, este amigo lo conocí yo en el barrio con 6 años. Estuve 6 años de mi vida jugando con él. Mi realidad durante mi infancia fue yo, mi perro, me llamaba Pretty, y él. Éramos los tres viviendo en el Sierro, que era el monte que teníamos en mi pueblo, y el Barranco. Mi perro recuerdo que murió el año pasado. Mi hermana, me acuerdo, además, que fue muy dura. Cogió y me dijo, Pretty está mal, no sé qué, no sé cuánto, tal, lo estamos pensando en sacrificar y demás. Y yo, joder, bueno, tal. Yo estaba muy liado también con eso, me acuerdo, y no paraba de pensar en lo de la pintura, estaba empezando Bellas Artes, me estaba haciendo un poco complicado, y un día de repente salgo pintura y mi hermana por WhatsApp, pues con 2 cojones, me envía una puta foto de una bolsa negra con mi perro dentro. Y me como, pero a ver, ¿y esto? Y encima me dicen que lo metí en una bolsa y lo enterrado en el barranco. Y yo me quedo como, ¿qué coño, tío? ¿Sabes? Me dio como un chungo ahí con mi perro y me dio la neura, me volví para el pueblo. Bueno, antes de volver me acuerdo que cogí un trozo de cartón, empecé a hacer como una maquetilla de un ataúd, fui al pueblo, me construí un ataúd de madera de pino, desenterré a mi perro, que eso fue lo más traumático quizás, de aquella que me acuerdo, con una puta pala, un día de lluvia, todo melancólico ahí, era un escenario muy romántico, la verdad, para hacerlo. Y lo puse y le di un entierro digno, y recuerdo que ese día, el día de mi entierro, me encontré a Jesús, a este chico. Dije, Jesús, tío, que mi perro se ha muerto, ¿te gustaría? Es que éramos los 3 siempre, estuve así hasta los 13 años, hasta con nuestros padres por movidas de malas influencias y demás, nos separaron, él se tuvo que ir y demás. ¿Te apetecería venir conmigo a enterrarlo? Y le dimos un entierro digno, nos dijimos unas palabras los dos y lo enterramos en el barranco, porque el barranco estaba en mi casa, era donde plantábamos de todo, teníamos gallinas, íbamos a robar gallinas, que era lo más divertido, tal cual. Me acuerdo que me colaba en las granjas, en plan, oh, tengo 5 pollos, oh, qué divertido, debajo la camisa y a correr por ahí. Hacíamos vandalismo, intentamos robar en la estación de tren, metiendo una gallina en el baño, que me acuerdo, mientras él lo despistaba, yo meterme en la puta caja y llevármelo todo. Buah, es que era la hostia este chaval. Y era como el único amigo, era mi mejor amigo. Es que recuerdo que era desde los 6 años hasta los 13. ¿Cuánto es esto? 4, 3, 7 años. 7 años. 7 años de mi vida lo pasé solo con esos seres, porque persona, mi perro, poco. Pero como era casi como el amigo de la infancia. Y bueno, desde que nos separaron mis padres por movidas y bueno, que pensaban que estaba empezando a fumar por culpa de él, el alcohol igual, que le habían encontrado unas cervezas, que no era buena influencia, que me distraía de las clases, gilipolleces. Al fin y al cabo, pum, me prohibieron verle a él, lo seguía viendo, pero se tenía que ir y le perdí la vista, se fue a... no sé a dónde se fue. Se fue para el norte, para Asturias, Santander, no me acuerdo, o Cantabria. El caso es que, de repente, después de este lapsus, a la historia de la Resi, me llama mi hermana y me dice, pues, Jesús está muerto. Y yo, ¿cómo muerto? ¿Sabes? Creo que era un proceso de negación que fue muy gordo, porque no te lo planteas, piensas que es una coña al principio. Y tú, sí, lo han encontrado muerto. Y yo, no, a ver, ¿cómo muerto, tío? Explícamelo, ¿sabes? Esto no está pasando, ¿sabes? No lo había visto desde hace tiempo y de repente me dicen que está muerto. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene un accidente de coche, me ha atropellado? Y estaba todo muy, además, distorsionado, no sabía qué había pasado la gente, qué cojones era, y me dice que se ha suicidado. Y yo, ¿pero cómo que se ha suicidado, tío? No sé qué. Y yo, no, Sara, no, esto no es real, no me lo estás contando. Dice, sí, está muerto y se ha suicidado. Y yo, ¿qué cojones, tío? Y yo, no, dime que no, dime que esto es mentira, que esto no está pasando. Y dice, sí, está muerto, se ha suicidado y pasado mañana es el entierro. Y te lo deja ahí. A ver cómo te lo cocinas tú. No tienes ni puta idea de qué ha pasado, el amigo de tu infancia con la que has hecho toda tu vida, de repente te dicen que se ha suicidado. Y tú, ¿pero cómo? ¿Se ha cortado las venas? ¿Qué cojones ha hecho, tío? ¿Sabes qué tontería me ha hecho? ¿Cómo estaba? Si es que yo le vi de puta madre el año pasado cuando estaba en el entierro de mi perro. Y me viene y tal cual, me lo pinta así. Y
No me acuerdo qué me dijo, pero yo en ese momento ya me bloqueé. Ya no era yo, era otro ser. Yo me acuerdo que además era una persona que no tiene facilidad para llorar. Yo digamos que llevaba sin llorar durante tenía 18, 19, la última vez que lloré fue a los 13 años, pues echarle 6 años sin llorar. Y yo pensé que se me había olvidado, que eso ya no sabía cómo funcionaba. Y de repente en aquel momento me bloqueo, me empieza a temblar todo el cuerpo, le digo a mi hermana que no puedo seguir, le corto la llamada y me empieza a dar como un ataque de ansiedad. No era consciente de lo que me estaba pasando. Primero, como en un ataque de negación, ¿sabes? Es que además experimenté todas las fases, la negación, que esto no está pasando, y como veía que no podía, es que era incapaz de relacionarme con las personas, tío, no quería ver a nadie en aquel momento. Me encerré en el baño, que era lo más cercano que tenía, no me daba tiempo, no era capaz ni de llegar hasta mi habitación, y me encerré en el baño y me quedé ahí, me empezó a dar un ataque de ansiedad a mí en el sitio, de recordar todos los momentos que habíamos tenido, de la vida que habíamos vivido juntos, de las movidas que habíamos hecho, de toda mi puta realidad, cómo estaba cambiando. Toda mi infancia se había desaparecido en 2 años con mi perro y mi mejor amigo, y recuerdo que en aquel momento me preguntan los de la Resi, Vic, ¿cómo estás? No sé qué, y yo le dije que estaba fatal, que estaba en el baño y tal. De repente viene Fer y me dice que abra la puerta, yo le digo que no puedo, tío, ¿qué tal? Que necesito ayuda, tal, y quizás impulsivamente lo primero que le pido es que venga Estela, que era como la que estaba estudiando psicología y la que, a mi parecer, más humanidad tenía, más empatía, más me podía ayudar en aquel momento. Y recuerdo que vino Estela, se sentó conmigo, bueno, estuve mi horita pasando las putas y ella me intentó ayudar, me sacó para afuera, que cogiera aire, que estas cosas todavía no lo sabía, que lo mejor que podía hacer era ir. Yo me acuerdo que en aquel momento las clases era lo que menos me importaba. No tenía, además es que yo le hice una promesa a los 9 años que recuerdo, hablando inocentemente los dos, cuando dice, si algún día muero, quiero que me queméis a mí, yo decía, quiero que me queméis sobre unas tablas de madera a lo vikingo y que se quede por ahí, ¿sabes? Y que vengáis todos y que os lo toméis a guay. Y creo que Jesús me dijo lo mismo, pero nos prometimos, si nos fuéramos en aquel mismo momento, que si algún día los dos moríamos, teníamos que estar en el entierro el uno del otro. Y yo en aquel momento, es que ni me lo pensé. Cogí un BlaBlaCar, como fuera, lo que fuese, y me fui para León, porque para Astorga no había de aquella. Y de León, y de repente mis padres, es que esto es flipante también, es cojonudo, ¿sabes? Porque mis padres vinieron y me dijeron, ¿qué coño haces aquí? Que tú tienes que estar en Salamanca estudiando. Y yo, ¿pero qué me estás contando? Y dice, que yo no sé por qué vienes por el entierro de ese chaval. Y yo, espera, perdona, ¿cómo que de ese chaval? ¿Sabes? Es que no tienes ni siquiera respeto para una persona que acaba de morir ahora. ¿Sabes? Que será lo que tú quieras y tendrá mala influencia y será un vago lo que tú cojones o la puta idea que tienes, pero es que no lo conoces. Estás juzgando a una persona por gilipolleces y creencias que se te han metido en la puta cabeza y por 4 subnormalidades que se te han venido. Y mi padre, que me fue a volverse a Salamanca, que no entendía esta mierda, que yo no entendía cómo podía ir al entierro de una persona como esa. Bueno, prefería no hablar de ello porque me estaba poniendo enfermo. Y lo más sorprendente fue cuando entré en mi casa, que es que además esto no se me olvidará, que entro destrozado y mi abuela viene, me abraza y me dice, ay, que se te ha muerto el amigo. Yo, pero ¿qué cojones pasa? Es que nadie tiene aquí un poco de sensibilidad. En plan, encima de buenas. Y mi madre no me acuerdo qué me dijo, en plan de, no sé qué haces aquí, no sé cuánto, una gilipollez con mi padre. Y la pareja de mi madre, porque habían roto, se habían divorciado y demás, viene y me dice, lo siento, Víctor, que fue la única persona que realmente vi ahí que me entendía un poco de la situación, que tenía empatía conmigo y que estaba viendo qué coño estaba pasando. Me acuerdo que me acuerdo que me dijo mi hermana sí que es verdad que tenía un poco más de tacto, me dijo, te acompaño al velatorio si quieres. Y madre, pues yo también voy. Yo, mira, mamá, ni eres persona para ir, ni eres... yo es que ahí no soy una persona que guste juzgar, pero es que me saco de las casillas. No creo que seas la más adecuada para ir. Y dice, ¿por qué no? No sé qué, yo. Y mi hermana, yo es que no podía hablar, mi hermana lo bueno es que sí que me ayudó bastante porque me entendía, nos hemos criado juntos y sabía cómo me sentía y dio las explicaciones que yo no era capaz de dar.
Y en ese momento recuerdo que fui al velatorio y pues, no tenía ni puta idea qué coño había pasado. Te dicen que se suicida, alguna gente luego te dice que no. De repente me entero en el velatorio que es sobredosis. Y tú te quedas como, pero a ver, se suicida, se pincha heroína, ¿qué coño está pasando aquí, tío? Luego hoy en día lo tengo mucho más analizado realmente, lo tengo ya más visto cómo fue la movida. Hay muchas lagunas, muchos misterios, nunca sube la causa de la muerte real. Es cojonudo también. En fin, el caso es que estaba allí. Los padres, bueno, estaban destrozados, además los recuerdo, no era yo ni capaz de hablar con ellos porque no los había visto en mucho tiempo. Y tampoco es que nunca fue una relación buena entre mi familia y la suya. El caso es que recuerdo que estuve en el ataúd y lo primero que se me pasó nada más verlo fue como, joder, qué ataúd más cutre, ¿no? En plan ahí todo de madera, de roble, y yo si estuviera aquí él diría, pues vaya puta mierda, tío, ya me podían haber enterrado en ningún sitio mejor. Y de repente cuando me empecé a hacer como a reír yo solo por la situación ya, porque no la soportaba más, noté algo muy... que a día de hoy, tío, no soy capaz de... Bueno, es que en mi puta vida lo he vuelto a notar. Como si algo fuertemente cálido me abrazara por atrás. Eso me acuerdo que me sentí como en otra realidad cuando lo sentí y cuando desperté, abrí otra vez los ojos, me sentí como con el cuerpo muy... No sé, nunca lo había experimentado, era muy raro, tío, me tuve que salir del velatorio porque no podía, me senté... Recuerdo que mi hermana vino con una tarjetita y me le dijo, mañana va a ser el entierro en Brañuelas. Y me lo dio ahí, y le pregunté cómo estaban los padres, que no había tenido tiempo para hablar con ellos porque me era muy duro y no podía. Y entonces, pues, ni ellos sabían qué coño había pasado. Sí que oía que había intentado suicidarse más veces, que no era la primera, y que la última cogió heroína, metió limones al cascoporro y se dio el viaje de sus sueños, como quien dice. Sinceramente, sus motivos tendría, yo lo entiendo, vale. Y ya que se suicidó, joder, lo hizo de puta madre, sinceramente. Yo hubiese sido más melodramático, soy más de cortarme las venas y esas cosas, pero bueno. Sí, la verdad es que lo hizo a lo Jim Morrison, como yo digo, con heroína, bueno, aunque Jim Morrison no se suicidó, pero con heroína al menos te vas al otro barrio, tío, con gusto, quiero decir. Aunque él los estaría pasando muy putas, porque nada. Me extraña mucho, tío. Que si lo hizo, sí que estoy seguro que tuvo muchas razones para hacerlo, de que estaba muy jodido y le tuvieron que amenazar a él y a su familia de algo, y él o algo le tuvo que joder mucho y tal, porque yo lo conozco de 7 años, de toda una infancia y adolescencia, y sé que eso nunca se le pasó por la cabeza, ni se le pasó, y además que él era una persona muy dura, de pelar. Él sí que cuando había un problema era como mi consejero, me ayudaba y dice, yo le paso putas y he salido de esto, y me contaba movidas gordas. Así que si acabó así la cosa, tenía que estar muy jodido, tío. El caso es que la mañana siguiente madrugo, vamos a Brañuelas, se monta otro vecino en el coche y es que parecía una puta excursión aquello, que era lo flipante, que yo llegué y le salta la madre, bueno, le pregunta, ¿y usted dónde va? Y dice, yo voy al entierro. Yo, ¿y conocéis a Jesús? Y dice, no lo conozco, pero como hay entierro voy. Y yo, ¿qué pasa? Que ahora esto es como una atracción, en plan, es que hoy toca entierro, como si toca boda, no estás invitado, tampoco lo conoces, ni siquiera sabes de qué cojones ha muerto. Mira, estoy seguro de que a día de hoy el 80% de la gente que había ahí era del pueblo y no tenía nada mejor que hacer que irse a la puta iglesia al entierro. Es que era tal cual. De repente llegamos, veo que amigos suyos solo estaba yo, los demás eran familiares. Y yo me quedo, pero esto es un poco flipante, tío, ¿sabes? No sé, está fatal. Los familiares estaban algunos por estar, los otros estaban, bueno, pues destrozados, joder, como yo también en parte. Yo flipando. Bueno, pues ya como podía, subimos al cementerio con el ataúd para tapiarlo. Solo sé que lo único que pude recordar es cómo veía, como aquel albañil iba colocando ladrillo tras ladrillo y yo, y ya está, tío, ahí en esa puta caja va a estar tu amigo toda la puta eternidad hasta que se pudra. La cosa es que yo veía cómo los bloques los iban poniendo y ya está, ahí quedó, con una chapita, aquí yace, tal, de año a tal. Nadie sabe por qué murió, ni qué cojones tiene, que vivió, ni qué circunstancias tuvo. Solo recuerdo que
Me acordé mucho porque yo empecé a fumar con él a los 12 años, 13, una cosa así. Y me fumé el último cigarro ahí, como en su honor, mientras me quedaba mirando. Me vieron fatal los tíos, me acuerdo sus tíos que me dijeron, oye, porque me veían ya temblar, como si estás muy mal, podemos hablar un día, que esto se está haciendo muy duro para todos, y yo, joder, gracias, necesitaba hablar con alguien. Ahí ya no pude más, y sí que es verdad que fui a hablar con los padres, les abracé, les di el pésame, de la forma pues, que más natural me salía realmente, de que no sé qué cojones había pasado, que ojalá esto no sé cuánto, ya no me acuerdo qué les dije. Y ahí quedó, ahí quedó. Me acuerdo que fui el último que me fui del cementerio, eso sí no me acuerdo, no paraba de mirarlo. La madre de mi amigo Esteban estaba ahí sentada y me dijo, bueno, Vi, creo que nos tenemos que ir. Y yo, tienes razón, tampoco quería dejarla esperar mucho tiempo. Y nos fuimos. Días después me dice Esteban que su madre vio a 3 chavales como al fondo en el día del entierro, con un muy buen rollo, mirando el ataúd, viendo que sí que es verdad que estaban enterrando. Yo sé que hubo algún rollo raro, que realmente sí, no quiero hablar muy alto, porque no estuve ahí, no sé qué coño pasó, pero sé que si eso acabó así, tenía que estar metido en algún rollo raro, allá donde estuviese, y que lo hizo como la única salida que encontró, bueno, o porque las circunstancias le empujaron, más que otra cosa. Ya estoy hablando que hablo desde el desconocimiento, yo realmente no estoy muy seguro de qué coño pasó. Y bueno, creo que eso es todo. Bueno, me ha temblado un poco las manos. No, no es frío.